vamos a ver, pero tenemos la esperanza de que algún día, Él se nos ha adelantado solamente, pero tenemos la esperanza de que un día lo vamos a poder volver a ver. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como cristianos que conocemos las Escrituras, que conocemos a Dios, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. La Biblia dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esa esperanza. En realidad, pues esta es una esperanza que tenemos porque no se ha hecho una realidad todavía. Falta que nosotros también partamos y experimentemos eso, pero desafortunadamente eso a todos algún día nos va a llegar, solo que nuestros seres queridos desafortunadamente a veces se nos adelantan, pero tenemos esa esperanza, como dicen las Escrituras. Así que vamos a comenzar haciendo una oración, después vamos a dar una reflexión y luego vamos a dar inicio con lo que, el protocolo que sigue enseguida de los familiares compartieron una palabra en memoria de nuestro hermano. Amén. Así que los que puedan, se ponen de pie los que puedan, con respeto a la memoria de nuestro hermano, y hacemos una oración, después se toma nuestro asiento y da una reflexión, ya que estos son momentos que el corazón está tan bendecido para recibir un consejo que sería sabio en estos tipos de angustia y de dolor. ¿Okay? Padre amado, te damos gracias, amado Rey, por este privilegio que tú nos permites de primeramente estar en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor amado, en este dolor, Señor, compartiendo, como dice tu palabra, Señor, que lloremos con los que lloran, pero que también nos gocemos como los que se gozan. En esta ocasión, Señor amado, ha partido un familiar querido, Señor, y estamos con esta familia compartiendo este dolor, mi Dios amado. Ese es el lazo que nos une como hermanos, como creyentes, mi Dios. Y cada uno de nosotros hemos sufrido una partida, Señor, de un ser querido. Y es muy doloroso, a veces las palabras no alcanzan para expresar ese dolor, pero también tenemos la esperanza, Señor, que algún día nos vamos a reunir con todos esos seres queridos, Señor. Así que te damos gracias de antemano, Señor, por la esperanza que nos has otorgado, Señor, en haber venido tú, Señor, haber muerto y haber resucitado de entre nosotros. Porque eso nos da la garantía, Señor, de que hay una resurrección, Señor, y que algún día, Señor, vamos a compartir con nuestros seres queridos, Señor amado, y vamos a disfrutar, Señor, por una eternidad, Señor, ese lazo, Señor, que nos une como hermanos, Señor. Ya no seremos familia como aquí en la tierra, Señor, pero seremos hermanos por la eternidad, Señor. Gracias por esa esperanza, Señor. Solo te pido, mi Dios, que consueles a la familia, que, Señor, se quede aquí en esta tierra, Señor, dolida, Señor, pero que tu Espíritu Santo, Señor, pido, Señor, que tú puedas consolar cada corazón, Señor, la familia, su esposa, sus hijos, Señor, la familia cercana, lejana, Señor, puedan irse con ese consuelo, Señor, de que Él está en un mejor lugar, Señor. Ya no está batallando, Señor, con esos dolores, con esos sufrimientos, achaques de la vida y del cuerpo físico, Señor. Él está en un mejor lugar, descansando, Señor. Y si Él nos está escuchando, Señor, diría amén, Señor, de lo que estamos orando, Señor. Ahora quizás Él está intercediendo, orando, Señor, para que los que estemos aquí con vida podamos tener una reflexión, Señor, en lo que es el mundo espiritual, mi Dios amado, que es tan real, y que en estos momentos, Señor, y que en estas situaciones podemos entender y podemos acercarnos a esa realidad, Señor, del mundo espiritual, de lo que hay más allá, Señor. Pero gracias a la palabra, gracias a las Escrituras, Señor, nos has dejado, Señor, luz para entender, para tener esperanza, Señor amado, y para tener paciencia, Señor, para cuando nos toque a nosotros partir, Señor. Así que desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Tomen a su asiento, mis amados hermanos, familia. Mi nombre es Ricardo Ramírez y nuevamente, pues en representación del ministerio, en representación de lo que se refiere a lo espiritual, pues aquí estamos compartiendo con ustedes este dolor. Pero ya como hemos dicho, pues tenemos la esperanza también de que algún día podamos ver a nuestros seres queridos, y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros que creemos en Dios. Podrás tener una religión quizás diferente, pero la creencia de creer en Dios, creo que eso favorece mucho a lo que tenemos y a lo que dicen las Escrituras en esa esperanza que tenemos de encontrarnos con nuestro Señor. Hay un pasaje que estuve meditando cuando me dieron el privilegio de poder compartir con ustedes. Lo estuve meditando y no se me fue de mi memoria este pasaje y quiero leérselo con ustedes. No tiene Biblias, yo se lo leo aquí. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 2. Dice así: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello de todo hombre, hablando de esta situación de luto, y aquel que vive, nosotros que estamos aquí ahora, lo hará reflexionar en su corazón. Más adelantito en el versículo 4 dice: el corazón de los está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Pero reflexionando nuevamente el versículo número 2, que es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque eso dice que nos hará reflexionar aquellos que ya estamos, nosotros que todavía en su misericordia nos permite el Señor estar con vida. Nosotros sabemos que no tenemos los días contados, garantizados, no sabemos el día de mañana nos va a tocar a nosotros, eso no lo tenemos, pero lo que sí tenemos asegurado y lo que sí podemos asegurar, que podamos irnos de esta tierra con una esperanza y que le dejamos esa esperanza también a nuestros familiares para que de alguna manera tengan esa paz de que nosotros también el día que partamos vamos a estar en un mejor lugar. Con el hecho de, dice las Escrituras, no lo digo yo, dice las Escrituras que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y un ejemplo muy famoso, muy común, que quizás todos sabemos, una historia muy común, el ladrón en la cruz. Ese hombre, toda su vida fue en delincuencia y todos los errores que cometió, de tal manera que lo llevó a esa condenación. Pero fíjese qué interesante que dice usted la historia, usted ya la conoce, que al ver a Jesús también, sabiendo ellos, tanto los dos ladrones que estaban hacia la izquierda y la derecha, sabiendo que aquel hombre que estaba en medio, que era nuestro Señor Jesucristo, no tenía por qué estar sufriendo lo que ellos estaban sufriendo, porque Él no había hecho absolutamente nada para ser condenado de esa manera y asesinado de esa forma. Pero uno de ellos, de alguna manera, vino una luz en su corazón, una revelación, una iluminación de que Él era el Rey, porque le dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó estas palabras que usted ya las conoce: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire qué interesante, una luz de esperanza, una luz de fe, una luz que ese hombre solamente se le iluminó que Él era el Mesías, el Rey, y que por ese propósito, por lo que estaba sufriendo Él, estaba pagando los pecados que Él había cometido por toda su vida. Ni siquiera se bautizó, ni siquiera fue a una iglesia, ni siquiera hizo cualquier cosa para ganarse su salvación. Pero la misericordia de Dios tan grande, tan amorosa, ese sacrificio que hizo aquel hombre, Jesucristo, haber sido crucificado, haber sido asesinado tan cruelmente, una vida
y una muerte tan cruel, salvó la vida, salvó la alma, más bien dicho, de ese personaje, de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Usted dirá, por eso después en el Evangelio, cuando los primeros discípulos y en especial el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, le llamaban la locura del Evangelio. ¿Por qué le llamaban la locura del Evangelio? Porque antes era por hacer ritos, ceremonias, por cumplir la ley, pero desafortunadamente y afortunadamente nadie pudo cumplir esa ley, pero hay alguien que sí lo pudo cumplir y nadie la podía cumplir, y es por eso que mandaron y enviaron a nuestro Señor Jesucristo para que en esa cruz del Calvario, para que primeramente Él cumpliese. No se dio mentira en su boca, dicen las Escrituras. Él fue el representante de la humanidad para que todo aquel que en Él crea, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahora solamente por creer en Él, por apropiarse de su santidad, de su justicia de Él, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Y por eso se le llamó la locura del Evangelio, porque todos decían, esta es una locura. ¿Cómo? Si tenemos que hacer buenas obras, tenemos que portarnos bien. Pero en realidad sabía Dios que ningún ser humano, dice la Escritura, por cuantos todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay un justo, dice, ni aún uno en el libro de Romanos. Y yo sé que usted sabe esos pasajes, pero a veces es bueno recordar esos pasajes que nos dan esperanza. Y con el hecho de que nosotros tengamos esa luz y de haber confesado y recibir ese sacrificio, ese regalo tan maravilloso que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos con el hecho de confesar, Señor, te recibo. No le está pidiendo ningún requisito al Señor más que tener fe. Por eso cuando vemos en el libro de Hebreos, en la médula o el mensaje principal de todo ese libro de Hebreos es, y la frase que dice ahí que me gusta, que es como lo medular, como lo importante, que es imposible, o sin fe es imposible agradar a Dios. Y empieza a otorgar una serie de nombres y que les llaman los héroes de la fe. Sorpréndase, ahí está Sansón. Ahí están muchos héroes de la fe, que algunos fueron personas que le creyeron al Señor, pero que no tuvieron una vida recta como nosotros pensamos que es del agrado de Dios para alcanzar la salvación, pero que aún así, que por medio de la fe, por medio de creer, ellos fueron otorgados y les dio un honor, y dice la Biblia que son los héroes de la fe. Así que la maravillosa, tan grande, que por eso el apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Y voy a terminar con una reflexión por esta frase que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros, o decía él, y tenemos esa esperanza nosotros también, y pudimos decir también que a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que el vivir ahora nosotros es ganancia, o vivir en Cristo, estar vivo, estar en Cristo, pero morir es ganancia? ¿Por qué? Porque si morimos en Cristo Jesús, habiéndolo aceptado, dice que los beneficios corporalmente, que nosotros vamos a ser resucitados también, y ya no vamos a tener este cuerpo que se enferma, que flaquea, que se cansa, que tiene hambre. Y usted sabe que si no se baña por un tiempo, empieza a exhalar malos olores. Es un cuerpo que la Biblia le llama un cuerpo corruptible, que se corrompe. Pero dice la Biblia que si se siembra ese cuerpo corruptible, se va a sembrar uno incorruptible. Si se siembra un cuerpo natural, se va a cosechar y va a resucitar un cuerpo espiritual. Tenemos esa esperanza que este cuerpo va a ser transformado. Dichosos aquellos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo estemos vivos, vamos a ser transformados,
vamos a pasar o no vamos a pasar esa experiencia de la muerte, pero no sabemos cuándo sucederá eso. Algunos quizás los tendremos, algunos no, pero así dice la Biblia que aún los que han dormido, la Biblia le llama a aquellos que parten, como nuestro hermano Juan Carlos, que está dormido ahí. Allí está su cuerpecito, pero su alma está en un mejor lugar, en un mejor descanso. Posiblemente él puede percibir, puede estar atento a lo que estamos aquí, a los que están aquí. Y su oración de él es que ahora ustedes, que tomen una decisión de aceptar a Jesús, aquellos que no lo han recibido. Sería yo un poquito imprudente de no hacer ese llamado, de que si hay alguien aquí que no ha entregado su corazón o no ha confesado que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, sería injusto yo, egoísta, no compartir. Así que vamos a estar terminando con una oración para aquellos que tienen esa decisión, que necesitan tomar esa decisión. Y como decíamos en Eclesiastés, mejor es estar en la casa de luto, porque aquí lo va a hacer uno reflexionar. Cuando estamos en unas fiestas, pues ahí solamente gozamos, el ego de uno pues se alegra, se goza, y no es malo con eso. Lo malo es cuando solamente uno está pensando en sí mismo y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero en estos tiempos, en este tiempo que estamos aquí ahorita, preciso aquí, estamos en luto, pero nuestro corazón nos puede hacer reflexionar y podemos tomar una decisión que puede cambiar nuestro futuro eterno. Así que yo quiero terminar con una pequeña oración. Solamente usted puede estar ahí sentado, no se tiene que parar. Si usted puede repetir conmigo esta oración, que lo haga de todo corazón, no para mí, sino directamente para su Señor. Aquellos que ya tienen a Jesús como Señor y Salvador, pues solamente nos queda esperar, tener paciencia, y aquellos familiares que se nos han ido, tener esa esperanza, como dice la Escritura, que algún día lo vamos a poder ver, algún día lo vamos a disfrutar. Ya no va a ser un lazo sanguíneo de familia, sino va a ser otra dimensión, que nos vamos a ver todos como hermanos, pero de alguna manera vamos a podernos identificar. En el mundo espiritual va a ser algo que todos nos vamos a poder conectar, vamos a saber de alguna manera quiénes éramos. Y dice la Biblia que vamos a ser conocidos como fuimos conocidos, así como Jesús nos llamó y desde antes de la fundación del mundo vio y nos vio perfectos. Así vamos a ser conocidos, como Él nos conoció y como Él visualizó que íbamos a llegar a ser. Es una realidad. Si Jesús murió y resucitó de entre los muertos, tenemos esa seguridad que así nosotros también algún día vamos a resucitar. Los corintios tenían esa dificultad de creer si existía la resurrección o no, pero la amonestación del apóstol Pablo les dijo: si no existe la resurrección, entonces comamos y bebamos, disfrutemos que mañana vamos a morir. Pero la realidad era esa. Jesús había resucitado, Él lo había experimentado. Él había experimentado ver a Jesús resucitado cuando iba rumbo a Damasco. Usted sabe que Él perseguía a la iglesia, y entonces Él se torna por completo, deja su religión, deja lo que Él creía y se torna el predicar este bendito evangelio, porque Él sabía que Jesús había muerto, pero que también había resucitado. Y esa es una esperanza que tenemos los que creemos en Cristo Jesús, que algún día nosotros vamos a resucitar. Terminamos con esta oración y así damos inicio para los familiares que van a pasar al Padre. ¿Okay? Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo de reflexión, Señor. Sí, es un tiempo doloroso, pero a la misma vez es un tiempo, Señor, donde podemos reflexionar. Aquellos, Señor, que quizás hemos caminado en tibieza, es un momento para reflexionar y poner nuestros pies firmes, Señor, y más que nunca servirte.
ser agradecidos por el regalo que tú nos has otorgado de la salvación a través de Cristo Jesús. Aquellos, mi Dios, que por primera vez reciben a Jesús, Señor, te pedimos, papito lindo, que tú escribas los nombres en el libro de la vida, aquellos, Señor, que reciben, que mediante esta reflexión, Señor, toman la decisión de aceptarte como su Señor y como el único suficiente Salvador. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que con un corazón sincero, Señor, dicen: yo quiero servirle, yo quiero recibirle, Señor. Ahí en su corazón, ahí en su intimidad, Señor, haz la obra, Espíritu Santo, del nuevo nacimiento. Y nosotros, mi Dios amado, que te servimos, Señor, que hemos hecho votos, Señor, ayúdanos a permanecer más que nunca, y más estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, a permanecer fieles, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la vida y por el alma de mi hermano, Señor Juan Carlos, Señor, que está en un mejor lugar, Señor amado. Reciben en tus brazos, mi Dios amado. Consuela, y consuela principalmente a los que se han quedado aquí, a los familiares. Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno. Gracias. Buenos días todos. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras. Y pues, quiero dar gracias a mí por darme la oportunidad de hablar sobre mi tío. Era una persona muy especial, yo creo, para todos. Y si podemos empezar con una oración y después lo que tengo planeado, seguimos adelante con eso. So, muchas gracias, Señor, por despertarnos hoy, por tenernos juntos, todos aquí, Dios. Como dice, son momentos de verdaderamente pensar y mejorar, aunque sea difícil, Dios, de momentos que verdaderamente a veces ocupamos, que el único seguro en esta vida, Dios, es la muerte, pero a veces ocupa para verdaderamente realizar, I'm not changing English, guys. So we can just be grateful for everything that's going on right now, God. We're so humbled to be here, God. I'm just so grateful that our family's finally here, that we're together, that we can love each other, that we can help each other in these times, God. Thank you, and in Jesus' name we pray, amen. So, voy a hablar en español y inglés porque no soy tan bien en español como el Señor. So la primera escritura que tengo, que quiero compartir con ustedes, es in Isaiah 43, verses 1 to 2, and it reads, "But now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, I will be with you. When you walk through the fire, I will not let you be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord, Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored, because I love you. I will give in exchange for you and people in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you." Básicamente, ¿por qué comparto esta escritura? Porque aquí Dios nos está diciendo qué especial somos, y en esos momentos hemos perdido una persona tan especial en nuestra vida, que queremos, que amamos mucho, pero la cosa es que Dios lo quiere hasta más que nosotros. Ha estado sufriendo mi tío por muchos meses, tratando de mejorar,
pero encuentro paz en que Él esté con nuestro Señor, que verdaderamente nos puede amar, como Él merece. Y una cosa que para mí, yo era una persona muy especial, una persona que pues me enseñó a manejar, me enseñó a crecer como hombre, como padre, y siempre tenía ese ejemplo. Y me acuerdo una vez que me hice mi tío cuando estaba estudiando y yo le digo a mi tío, ¿sabes qué, tío? Cuando estudie voy a poder tener todo el dinero del mundo y no me voy a tener que preocupar. Y me dice, la vida no es fácil, pero vas a ver. Y hay un momento cuando llegó cuando ocupaba su ayuda financieramente. Y me dice, y llega mi tío y me dice, ¿te acuerdas cuando me estabas diciendo que ibas a tirar los billetes así? Ahora qué pasó, y le dije, sí, tío, muchas. Verdaderamente tenía la razón, pero ahí humildemente todavía ayudándome. Y una cosa que verdaderamente que es tan especial de mi tío es que me acuerdo y mi madre me estaba diciendo que pues yo no crecí con padre. So, mi tío era una figura muy importante en mi vida. Y me acuerdo que mi madre me decía, mi tío en el Día de las Madres se despertaba temprano, iba a comprar flores para que me las dieras a mí. Y es que realmente difícil que alguien verdaderamente tome esa iniciativa, que tenga tanto amor a su familia, que haga eso y piense en esos detalles tan chicos, ¿no? Una cosa que es muy, muy difícil, que me pongo a pensar que en sus últimos momentos, ¿qué pensaría él? No. What would he think of? Did he feel that fear that everybody's going to that if his children, his wife, his brothers, his sisters are going to be okay? You know? And are we going to finally be united? That's one of the biggest things. Because one of the biggest things is, in the past years, we haven't been united as one. And one of the last conversations, una de las últimas conversaciones que tuve con mi tío, me dice mi tío, ¿sabes qué, mijo? Siempre quiero que estén juntos, crecieron juntos y que no se separen. Que verdaderamente se tengan amor puro para uno y el otro. To have love for one another. And it's funny, porque he preguntado a la familia, ¿sabes qué significa el amor? ¿Qué significa? What does love really mean? And I've gotten many answers, muchas respuestas. El amor es compasión, es compassion. Love is to forgive, tener perdón. El amor, hasta mi tía Chunky me dijo, es familia. Es family. You know? Y por eso, en la escritura, in the Bible it says in 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 8, love is patient, el amor es paciente, love is kind. It does not envy, it does not boast. No es orgulloso. It is not easily angered. No se enoja. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. Always hopes. Always perseveres. Love never fails. El amor nunca falla. You know? Y como les digo, esos últimos momentos, these last couple years in our family, that we speak about unity, we speak about love, we speak about understanding, it hasn't happened. It hasn't happened. You know, brothers and sisters separated, cousins
separated, and separated. And all I ask is that lo único que les pido es que mi Dios desde el cielo los pueda ver, que tantas dudas que se quedó, que verdaderamente miren que estamos juntos y queremos, porque va a haber un día que ninguno vamos a estar aquí juntos. Y todo en esta vida es momentario, you know? So, lo único que the challenge that I give to everybody is, it says that in 1 John, that God, we can't see God, but He lives among us through the love that we have one another. You know? And it's time to put pride aside, to put her feelings. Again, it says, love does not envy, it does not keep track of wrongs. You know, to really love each other, because we have an opportunity. You know, are we gonna learn from what's going on, from all this pain, from all this hurt? Or are we gonna continue the same? So thank you guys for letting me speak, and I'm so grateful. Thank you. I want to start off by thanking everybody for coming out. It's been a hard time. It's been a hard year. Thank you for everybody who has supported us. I can tell you a million and one beautiful memories that my father has given us. He was our protector. He was such a special person, so selfless, such a hard. And I thank God for the opportunity to not only know him, but to call him my father. Thank you, everybody, for all of your support, for being there for my dad when everything mattered. Family is everything, and many of you I haven't seen in years. And I'm really grateful. You guys have a moment to read the little message. We were like a chain of family, a chain, and it's not broken, but I have faith that one day we'll be united. I really do. I hope I see you again, Dad. I miss you so much. Love you. And to my mother, thank you for being so strong, Mom. Thank you for taking care of my dad the way that you did. We are so lucky. You guys have given us the perfect example of ideal parents. My father, he always did everything by the book, always followed the rules, a perfectionist. Even to hang up a picture, it had to be completely perfect. I value everything you've taught me, Dad. Everything you've done for me. There hasn't been one time where you haven't been here for me. We will be okay. But we will miss you. We already miss you. To
cuántas personas se habían venido, pero quiero darle las gracias por acompañarnos en este momento tan difícil de nuestras vidas. No es fácil, me hubiera gustado verlos en otro momento, en otro tipo de situación, pero gracias por estar aquí, por ayudarnos tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Todos estos días ha sido muy difícil. Quiero enfriar un poco mi cabeza para no sentirme tan abrumada, pero es difícil. Mi esposo, como ustedes lo conocieron, era una persona muy difícil de encontrar, una persona como él, con tantas cualidades. Era honesto, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, tío, en todo. Era muy perfeccionista en muchas cosas. Y los que lo conocieron tenía una coraza fuerte que al verlo pensaban que era un hombre muy serio, muy hasta incluso me decían muchos que yo no te visito porque me da miedo Juan Carlos. Pero cuando lo conocían se terminaban enamorando de él, porque detrás de esa gran persona fuerte y grande había una persona más tierna que había, con una sensibilidad hermosa. Gracias, quiero darle gracias a los amigos de trabajo. Yo sé que lo amaron mucho, fui a su trabajo y me enseñaron su lugar donde trabajaba, impecable, todo muy organizado. Y gracias, Chepe, por estar aquí. No sé quién más dijo, pero les agradezco mucho, los quería mucho. Y gracias por las flores. También nos dieron su soporte. Muchas gracias, Dios los bendiga. Como una joya, podría decir. Era mi guardián. Era mi amigo, mi esposo. Éramos personas. Y yo sé que sufrió mucho en los últimos días. Sé que está en mejor lugar. Es difícil aceptarlo y pensar que este 2020 también se lo llevó como a mi suegro y a muchas personas. Pero sé que está descansando, que ya no sufre más, que ya no va a tener nada que le lastime. Y donde quiera que esté, pues quisiera decirle que lo amaré por el resto de mi vida. Perdón, llorar. Muchas gracias, nada más quería decirles eso y Dios lo bendiga por estar acá. Muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, todavía creo que tenemos unos minutos. Minutos. ¿Cuánto? 15 minutos. ¿Alguna persona, si quiere decir algo? Y Dios bendiga a todos. Yo voy a representar a la familia Spiesa y pienso que no tengo muchas palabras, no quiero hablar mucho sobre el micrófono, pero sin embargo no podía dejar este momento para agradecerle a Juan Carlos, a la familia de él, que cuando yo vine aquí, en algo personal, con 25 años, inmediatamente me integró con su familia y toda de él. Ya dijeron todo lo que tenía que haber dicho de él y eso no puedo corroborarlo porque en realidad es
un trato, un mexicano. La vida soy. Si te gusta tu propio pensamiento, porque es muy bueno. Pero, gracias a todos por acompañar a mi hermano. Y gracias a Juan Carlos, porque siempre va a existir en el corazón de nosotros. Y hizo un buen trabajo. Un mexicano a toda. Gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Thank you everybody for coming. I just want to come up here and say thank you to my dad for everything that he did for us. My dad was a really special person. He was always with me. He was my best friend. He taught me how to play guitar. He gave me music. He gave me so much. He gave me advice. He taught me the importance of flowers for my mom. He taught me financial advice, school, everything that I am now is a reflection of him. In the end, my dad was suffering and he was sick, and I'm glad he's in a better place. But it's really hard to let somebody go that was someone who was so special in our lives. Quiero agradecer a mi mamá por todo lo que hizo por mi papá. Fue un esfuerzo tuyo increíble, que hasta dijo que al final sentía como que su mamá lo estaba cuidando. Estuviste con él en sus momentos muy difíciles y al igual que nosotros estamos bien agradecidos de tener a papi, estamos muy agradecidos y bendecidos a tenerte a ti, mamá. To Stephanie, por todo lo que hizo, te esforzaste muchísimo al final. Y papi siempre te quería cerca de él. Tú siempre estuviste con él en sus pensamientos, aunque no estuviste, él siempre pensaba en ti. A su familia los quería a todos en problemas difíciles. Mi papá siempre era el primero a decir, aquí estoy yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Necesitan dinero, apoyo, company? Él era el primero de estar ahí. En sus momentos finales, fui al hospital a verlo. Hablé con él y me empezó a contar todas las mismas cosas, los consejos que me ha dicho por años. Nada cambió. Mi hijo, ve a la escuela, gradúate, haz algo en tu vida, cuida a tu mamá, cuida a tu hermana, a tu familia, fórmate como un hombre. Pues nomás quiero decir que te escuché, papá. Que voy a seguir tus pasos y te voy a ser muy orgulloso. Porque nosotros estuvimos muy orgullosos de ti. Thank you, guys.
This year has been a tough year for me. Losing people are huge examples for me that have helped me in the walk with becoming a father. Man, this is now the second time I'm doing this. I could not leave here today without publicly thanking my mom. Anybody that's known him, I mean, everybody said everything they could say that I wanted to say. Like, everybody beat me to it. And they're all not exaggerating. It's good, man. Good, man. Always respected him. Never told it to his face, but I always considered him my gentle giant. Because he was so tall. Salvador was pretty short. Tall Mexican, big. And met him very young, so I called him Theo. So Theo, regardless of what how the politics works in that. My Theo Juan Carlos, it's true. To all his nephews, he would tell them, invest your money, save your money, work hard, go to school. He pushed that a lot. I took him up on that 8 years ago. Because of him, I became an MRI technologist. Without hesitating, he financed it. And that's not to knock on anybody else that I look for first. The moment I just tried to tell him my plan, he was like, I got you. I got it. So I'm indebted to him forever. I have so much gratitude for him. And I just wanted everybody to know that Great Man is going to be extremely missed. But to you guys, it's not, I'm not just saying this to say, if you guys need anything from me, regardless of what it is, I'm here for you. Always. I love you guys. I share you guys' pain. I really do. Alright, so we'll take it one day at a time. Not to say it's, how long it takes, but he's not suffering anymore, which is a big plus. So, I love Theo Juan Carlos, and I miss him. And thank you everybody who came out to support Dia and her kids. Okay? Bueno, pues quizás probablemente valdría tiempo para que algunos expresen algunas otras palabras, pero desafortunadamente el tiempo pues, se nos ha terminado, pero con lo que escuché a su esposa, a sus hijos, yo creo que Juan Carlos está muy orgulloso de cada uno de ustedes, en especial de su familia, y la verdad que me conmovió las palabras de cada uno de ustedes, y verdaderamente no tuve la oportunidad de conocerlo cercanamente, pero definitivamente al expresar sus emociones y sus sentimientos hacia él y su ejemplo que les dio y su consejo que les dio, pues un buen hombre, excelente hombre, y yo creo que siempre va a estar en sus corazones de ustedes. Y quiero terminar con sus palabras de que en la memoria de él, lo que él les aconsejó, el ejemplo que les dio, pues que lo lleven a cabo. Y él está muy orgulloso de cada uno de ustedes. Yo sé que él, allá donde está él, escuchó sus palabras y él está muy, muy orgulloso de cada uno de ustedes y en especial de sus hijos y de su esposa. Así que terminamos con una oración. Ayúdenme usted para orar por la familia más cercana, que son momentos difíciles, pero que, insisto,
Él está muy contento allá en el lugar donde Él está por lo que han expresado cada uno de ustedes. Así que terminamos con una oración y vamos a ser despedidos. También si quieren acercarse al cuerpo de nuestro hermano y puedan decir unas palabras cerca de su cuerpecito, pueden acercarse también a terminar la oración. ¿Okay? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de poder expresar. Hemos escuchado la expresión de cada uno de los familiares, Señor, y gracias porque ha dejado un legado, Señor. Este hombre de Dios, Señor, ha dejado un legado como padre, Señor, y como amigo, Señor. Gracias por la vida de Juan Carlos, por tenerlo, Señor amado, porque ha formado una familia tan hermosa, tan excelente, Señor amado, que ellos seguirán guardando ese legado, Señor, y esos consejos que fueron otorgados a través de sus labios de Juan Carlos, Señor. Gracias por la familia, sus hijos. Bendecimos a cada uno de sus hijos, sobrinos, familias, primos, hermanos, Señor amado, toda la familia González, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Padre, que ellos tengan ese consuelo sabiendo de que, como lo dijeron algunos de ellos, que Él está en un mejor lugar, y así lo creemos, mi Dios amado, porque tú te lo llevaste para que ya no sufriera más, Señor, ese dolor en su cuerpo físico, Señor. Ahora Él descansa y ahora Él está orgulloso del legado que ha dejado en su familia y está muy orgulloso, Señor, de sus hijos y de su familia, Señor. Gracias, Señor. Consuela, fortalece en el nombre de Jesús a cada uno de los seres queridos que están sufriendo por su partida, Señor amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese mismo nombre decimos amén. Amén. Y amén. Pastor, can you do this help? Sure. Can we do this help? Let's say the rest of the pastor. I'll be calling you.